Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra mesa redonda CENTAC dedicada a la cadena accesible en el turismo, aportación de las TIC. Antes de nada quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de internet. Recordaros que este evento se transmite de forma accesible, en directo, con lengua de signos y con subtitulado. Quiero dar también las gracias por el apoyo que obtenemos de nuestros patronos de la Fundación CENTAC, que son el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, el Corte Inglés, la Fundación 11, la Fundación Vodafone, Telefónica, Acciona, otro ministerio que también está representado, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es, a dos centros de referencia estatal, el CEAPAD, que es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, situado en Madrid, y el CRE de Discapacidad y Dependencia, situado en León, y al movimiento asociativo que está representado a través del CERMI. Quiero recordaros a los que nos estáis viendo a través de nuestra página web que podéis participar, si queréis, enviándonos preguntas y comentarios a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter. Y ahora voy a presentaros y agradeceros muy especialmente a los participantes en esta mesa que hayáis aceptado el venir a compartir vuestras experiencias con nosotros. Quiero saludar a John Cortina, aquí a la derecha, el cual va a representar a dos aspectos muy importantes en el turismo, como son los hoteles y las agencias de viajes. A José Antonio Cascales, que va a representar otro eslabón muy importante de la cadena, como es el transporte. A Elena Ortega, que trabaja en Predip, y ahora pasaré a presentar a cada uno un poquito más en detalle, y ella va a representar a lo que es los buscadores de viajes accesibles, y a Daura, que nos va a hablar sobre una plataforma de guías turísticas. Entonces, antes de presentar a nuestros participantes, que quiero daros especialmente las gracias por venir, vamos a situar en contexto a todas las personas que nos estén viendo. El tema, que como os he comentado antes, se llama cadena accesible en el turismo, aportación de las TIC. La idea de esta mesa redonda surgió por contemplar cuatro conceptos que están interrelacionados. Por una parte, el turismo accesible o turismo para todos. ¿Qué implica? Pues que todo tipo de turista pueda realizar un viaje o una actividad turística. Ello implica que hay que tener en cuenta las necesidades de una diversidad de personas, personas con discapacidad temporal o permanente, personas mayores, familias en las que conviven varias generaciones, niños pequeños, bebés, mujeres embarazadas, personas mayores, personas que pueden tener una enfermedad enfermedad crónica o temporal, y necesitan en el punto de destino saber que cuentan con unos servicios a los que acudir. Es decir, es una heterogeneidad de turistas que muchos de ellos tienen unos requisitos determinados de acceso que pueden ser del tipo visual, cognitivo, auditivo o de movilidad, ¿no? Y ello el turismo lo tiene que contemplar. El turismo, además, todos sabemos que es una cadena de actividades que están interrelacionadas. Desde el momento en que uno piensa en realizar un viaje, busca información, contrata el viaje, se transporta hasta el lugar de destino por diferentes medios, llega al destino, se aloja, allí decide tomar una copa, comer, a realizar actividades turísticas, luego vuelve a coger un transporte y regresa a su casa, y cuando llega a su casa quiere compartir sus experiencias con otras personas. Por tanto, hay una interrelación de actividades, hay una cadena de actividades, y esa interrelación de actividades
tienen que ser accesibles, de ahí que hablemos de la cadena de accesibilidad del turismo. Además, hablamos aquí también aportación de las TIC. ¿Por qué? Porque las TIC son transversales a un montón de sectores hoy en día y además están presentes en nuestra vida cotidiana cada vez de una forma más importante, ¿no? Y las TIC en el turismo, bueno, vosotros sois los expertos y además lo vais a comentar en detalle. Las TIC realmente están presentes en toda la cadena, a nivel de información y formación tanto a turistas como a proveedores de servicios, a la hora de contratar, a la hora de que los entornos turísticos sean utilizables y sean seguros, o a la hora de ofrecer servicios personalizados, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos más o menos todos situados en contexto de lo que vamos a tratar en esta mesa, quiero pasar a presentaros en detalle un poco a nuestros invitados. Si os parece, bueno, empiezo por Jon. Jon Cortina, él es abogado economista por la Universidad de Deusto y tiene una larga trayectoria dentro de CEOSA, que es la corporación empresarial de la ONCE. Ha sido responsable de proyectos europeos dentro de la Dirección de Recursos Humanos de Corporación Empresarial, ONCE. Ha sido también responsable del Departamento de Comunicación y Organización, técnico de Dirección de Planificación Estratégica y desde el año 2003 es el consejero delegado de Conforter Hoteles y Viajes 2000, con lo cual es un protagonista de toda la trayectoria que han seguido tanto los hoteles como agencias de viajes en el tema de la accesibilidad y es un experto muy importante en estos temas. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Jon. Bueno, muchas gracias, Rosa. Lo de experto me parece un poco exagerado porque nosotros, aunque venimos trabajando desde siempre, incluso antes de que nos incorporáramos el actual equipo en materia de accesibilidad, pues es un terreno que todavía afortunadamente se va trabajando más, se va extendiendo, pero aquí funcionamos mucho con el prueba-error. Yo creo que vamos aprendiendo en el día a día. Y gracias a Dios lo que contamos es con equipos muy potentes y muy profesionales que son los que nos enseñan también en el día a día, ¿no? Perdona. Yo antes de nada, aparte de agradecer a CENTAC el que haya contado con nosotros para este taller, sí quiero decir que me parece un enfoque muy acertado el hacerlo desde el punto de vista de toda la cadena del sector turismo, del sector turístico y de la prestación del servicio, en definitiva. Porque es algo que en varias ocasiones, en algún otro taller o en algún otro seminario en el que hemos asistido a hacer algún tipo de presentación desde el punto de vista hotelero o desde el punto de vista de agencia de viajes, hemos reclamado, puesto que muchas veces cuando se piensa en accesibilidad dentro del turismo, se piensa fundamentalmente, y por eso nos han llamado, en los hoteles y en la eliminación de las barreras arquitectónicas dentro de los hoteles. Y hombre, desde luego es un tema clave porque es al final donde el cliente con discapacidad, el cliente que necesita la accesibilidad está alojado y pasa gran parte del tiempo, pero no es el único actor implicado en la cadena de valor. Aquí hay otros actores cuya colaboración es imprescindible, empezando por los responsables de que el entorno del hotel sea accesible, y al final son las administraciones públicas, desde el momento que si no el hotel se convertiría en una jaula de oro en la que el cliente puede estar muy cómodo, es todo muy accesible, pero no puede salir de ahí. O hay otros agentes como puede ser la oferta de ocio complementaria por el mismo motivo. Al final el cliente le gusta hacer una excursión, le gusta salir del hotel, le gusta visitar un museo o le gusta hacer cualquier cosa, cualquier oferta de ocio que también tiene que ser accesible, tiene que poder ser disfrutada por una persona que necesita accesibilidad. Y también, por supuesto, fundamental el contar con un transporte accesible que pueda permitir a una persona con discapacidad el llegar a su destino. Y, por supuesto, también el papel de la agencia de viajes. Al final, las agencias de viajes, que muchas veces nos olvidamos además de las agencias de viajes cuando hablamos de accesibilidad, y yo entiendo que son clave desde el momento que, en términos normales de mercado, la función de la agencia de viajes es el intermediar, el proporcionar comunicación, el poner a disposición del cliente toda la oferta que le ofrece el mercado.
Y en el caso de cuando estamos hablando de accesibilidad, pues es el poder poner la oferta accesible a disposición del cliente. Es decir, aquí hay muchos agentes implicados, cada cual con su papel. El hotel, por supuesto, tiene que garantizar el acceso a todas las instalaciones del hotel, a todos los servicios del hotel. Concretamente nosotros desde Confortel utilizamos los criterios DALCO, que consisten en la libre deambulación, comunicación y localización de los distintos elementos, de los distintos productos y servicios dentro del hotel. Para ello trabajamos fundamentalmente a través de la formación de nuestro personal y también a través del diseño para todos. Entendemos que el diseño para todos es muy importante desde el punto de vista que además el cliente con discapacidad lo que quiere es disfrutar exactamente de las mismas instalaciones y servicios que cualquier otro cliente, lo que pasa es que además necesita que sea accesible. Es decir, hay que conseguir conjugar los elementos de funcionalidad, comodidad, estética que nos exige cualquier cliente con la accesibilidad de los mismos. Y esta es la línea de trabajo que hemos seguido. Pero tan importante como el diseño para todos, o incluso yo creo que más, es la preparación del personal. Al final el personal es el personal, la sensibilización del personal y la preparación que tiene el personal ante una incidencia, ante un problema de un cliente con discapacidad, el que te va a solucionar la papeleta en el día a día. Y por ello nosotros hemos apostado desde siempre por la formación de nuestro personal, y en los módulos de formación ordinaria de la compañía hemos introducido módulos de atención al cliente con discapacidad y conocimiento de los distintos tipos de discapacidades. Esto creo que es básicamente el papel de las cadenas hoteleras y un resumen de lo que nosotros desde el punto de vista de Confortel estamos haciendo. Desde el punto de vista de la agencia de viajes, yo creo que en el turismo accesible son fundamentales. Como decía antes, el papel de una agencia de viajes es poner información, poner la oferta a disposición del cliente, intermediar entre toda la oferta de ocio, toda la oferta tanto de ocio como de alojamiento como de transporte que puede necesitar el cliente y ponerlo a su disposición. Y además es proporcionar información veraz. A todo el mundo le fastidia cuando llega a su destino y se encuentra que lo que ha contratado no es lo que él tenía en la cabeza. Esto es una decepción, es un problema, es una faena. Pero para una persona con discapacidad es muchísimo más grave. Porque una persona con discapacidad, aparte de que sea una faena, es que directamente puede suponer el que no pueda acceder al producto que ha comprado. Por tanto, el papel de una agencia de viajes a la hora de proporcionar información veraz, y cuando digo veraz, muchas veces tiene que ser contrastada, es fundamental. Y aquí creo que las agencias de viajes tienen un papel muy importante. Desde luego nosotros sí que lo hacemos. Entendemos que la información que pasamos sobre accesibilidad a nuestros clientes tiene que estar contrastada, porque muchas veces no basta con lo que te esté diciendo el hotelero o la compañía de transportes, porque muchas veces tampoco son expertos en accesibilidad. Y te puedes encontrar con que te están vendiendo una habitación un hotel como adaptado, con una buena habitación adaptada, pero con un tramo de escaleras en la puerta que no es salvable, de forma que no es un hotel accesible. Es por ello que hablo de la necesidad de que la información sea veraz y muchas veces contrastada. Y además la agencia de viajes tiene un segundo papel. Vuelvo un poco al factor humano del que hablaba también desde el punto de vista hotelero. Es el conocimiento de las necesidades de la persona con discapacidad. Muchas veces nos encontramos que incluso pues, otras agencias de viajes, otras compañías se han aproximado a nosotros al hablar de accesibilidad y discapacidad pensando que el segmento es un gran mercado, ¿no? Habitualmente se habla de un 10% de la población, lo que significa a nivel de España pues aproximadamente 4 millones de personas con discapacidad, y si hablamos en términos europeos de 30 y tantos millones. Sin embargo, en lo que no se suele caer, esto es algo atractivo y esto provoca que cualquier empresa se interese por el tema. En lo que no se suele caer, y aquí es donde surgen los problemas y es donde entendemos que hay que hacer un esfuerzo, es en el conocimiento de las particularidades y problemáticas de cada discapacidad, que son completamente diferentes. Para nada se asemejan lo que en un momento dado puede necesitar una persona con una lesión medular, que está en una silla de ruedas,
con lo que necesita una persona con un problema visual o con una ceguera total o una persona con sordera. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando de productos para personas con discapacidad en términos de turismo, no solo ya desde el punto de vista hotelero, sino toda la oferta, acabamos hablando de productos a medida, o al menos a medida de cada discapacidad. Porque aquí muchas veces en lo que hay que trabajar es en trajes a medida. Desde Viajes 2000, nuestra agencia de viajes es un poco en los términos en los que trabajamos. Y también entendemos que es fundamental conjugar el conocimiento profesional del sector con el conocimiento de las particularidades de cada discapacidad. Te puedes encontrar que surjan iniciativas desde el sector de la discapacidad tratando de mejorar, de organizar viajes para las personas con discapacidad, pero muchas veces el problema surge en su desconocimiento de lo que es el proceso de contratación de un viaje, y al revés, conocemos ejemplos de agencias de viajes que han tratado de trabajar en el segmento de la discapacidad y lo que se han encontrado es con un problema grave y se han cometido errores por falta de conocimiento de la problemática de las personas con discapacidad. Yo creo que tanto desde el punto de vista hotelero como desde la agencia de viajes, la clave está en saber conjugar la profesionalidad, la técnica, el conocimiento del sector y del servicio con los requerimientos y las necesidades, la problemática de las personas con discapacidad. Nosotros pensamos que en esta mezcla que hay que saber hacer, en esta suma, es donde pueden tener también un papel importante las TICs. Al final las TICs no son sino una herramienta más. Es una herramienta más que los proveedores de servicios, tanto hoteles como agencias de viajes, tenemos a nuestra disposición y que deben servir para solucionar problemas. Nosotros las hemos utilizado, por ejemplo, desde el punto de vista hotelero. A veces nos encontramos con problemas de cómo facilitar la información sobre el hotel, sobre todos los servicios de los que puede disponer y cómo utilizarlos a una persona con un problema visual o con un problema auditivo. Con el resto de los clientes es muy fácil de solucionar. Es el Welcome Pack que todo el mundo se encuentra en su habitación, la cajita en la que tiene un montón de información. Hemos barajado distintas posibilidades. Y yo creo que aquí además muchas veces lo que al final hay que aplicar es el sentido común. Y muchas veces el sentido común es donde se está llevando a las TICs, ¿no? En su momento barajamos el tener información en braille, que al final pues es útil, pero también tiene su complejidad desde el momento que pues abulta mucho, etcétera, etcétera. Nosotros al final, a base de darle vueltas y aplicar sentido común, encontramos una solución que nos pareció bastante práctica. Cualquier persona ciega o cualquier persona con un problema auditivo lo que lleva siempre es un teléfono móvil adaptado, por ejemplo, ¿no? Una persona ciega lleva siempre un teléfono móvil adaptado. Pues lo más fácil es pasarle la información en un formato que pueda leer con una herramienta que siempre va a llevar encima, un teléfono móvil adaptado. Con lo cual, lo más simple es pasar toda la información del Welcome Pack en un SMS. Nosotros esto lo hemos trabajado, lo tenemos así. Además, colaboramos con un departamento de ONCE, con el CIDAT. Nos estuvieron ayudando en el desarrollo de este producto y de este servicio. Y así lo hemos puesto a disposición de nuestros clientes. Simplemente lo cuento por ilustrar lo que decía antes. Las TICs son una herramienta y es una herramienta que hay que utilizar para solventar los problemas que muchas veces te dan en el día a día, ¿no? Yo creo que todavía fórmulas magistrales no existen, no existe teoría. Yo creo que estamos haciendo camino y por eso al final estamos en la prueba de error. Yo creo que hay un elemento fundamental a la hora de hablar de TICs. Estamos en el sector de viajes y es uno de los sectores que más venta electrónica genera. El turismo, se habla aproximadamente de que el 20 y tantos, 30% de los viajes en este momento se contratan a través de webs o de portales de formatos electrónicos. Es aquí donde la accesibilidad de las páginas web juega un papel fundamental. Y además yo creo que puede ayudar muchísimo en muchos aspectos a la hora de poner información en formatos accesibles para las personas con discapacidad. Nosotros, tanto en Confortel como en Viajes, hemos desarrollado páginas web accesibles que lo que permiten es utilizar formatos accesibles
a la hora de proporcionar información sobre las instalaciones y sobre los servicios que podemos poner a disposición de nuestros clientes. Desde el punto de vista del hotel, fichas técnicas de los hoteles, información sobre las instalaciones, descripción de instalaciones, o desde el punto de vista de la agencia de viajes, pues programas, circuitos o distintos tipos de ofertas en formatos accesibles, que muchas veces puede ser simplemente un PDF. Claro. Y donde nos estamos encontrando un reto importante en ambas compañías es a la hora de facilitar la reserva. Porque aquí es donde nos encontramos con que muchas veces las herramientas que una persona con discapacidad visual utiliza, como puede ser un JAWS o cualquier otro lector de pantallas, chocan con los motores de reserva estándar que existen en el mercado, y es en lo que concretamente en este momento estamos trabajando, el conseguir algún tipo de motor de reservas accesible. Por otro lado, también hay que saber conjugar la accesibilidad con los requerimientos de cualquier cliente. Te puedes encontrar con una web perfectamente accesible, pero que no sea usable, no sea cómoda de usar. Con lo cual vuelvo un poco a una de las constantes del discurso nuestro, que es la utilización de soluciones prácticas de sector, de servicio, con los requerimientos de la gente con discapacidad. De nada te sirve una web muy accesible si luego resulta que no es usable, que es farragosa, que tienes que dar un montón de pasos. Yo creo que es el reto que desde luego nosotros en este momento tenemos marcado y es en el que estamos trabajando. Estupendo, muy bien. Muchas gracias, John. Luego seguiremos ya en el debate, hablando sobre el tema. Damos ahora también la bienvenida a José Antonio Cascales, que es el jefe del área de movilidad y accesibilidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en el cual confluyen una variedad de transportes, él me corregirá, metro, metro ligero, tren de cercanías, autobuses urbanos, interurbanos, intercambiadores, o sea, retos de accesibilidad importantes. José Antonio Cascales, él es ingeniero de caminos, canales y puertos, especialidad además en transportes, puertos y urbanismo. Es vocal del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. Tiene una dilatada experiencia en estudios, encuestas y modelos de movilidad y transporte. Además, ha dirigido las dos últimas grandes encuestas de movilidad y sus modelos de transporte en la Comunidad de Madrid, en la que probablemente muchos como usuarios hayamos podido participar. Es experto además en accesibilidad universal y participa en la práctica totalidad de foros relacionados con esta materia en la Comunidad de Madrid, y además es un convencido de las TIC, por lo que hemos previamente hablado, y es profesor y conferenciante habitual en cursos de posgrado. Por tanto, él representa otro eslabón importante de la cadena del turismo, que es el transporte. Buenos días, muchísimas gracias por todas las cosas que has dicho, que no serán mentiras, pero yo soy una persona extremadamente modesta, a la que oír los elogios de uno mismo le cuesta un poco de trabajo, pero bueno, muchas gracias. Me parece, como ha dicho John, que este encuentro es muy oportuno. Y sobre todo me ha gustado, cuando sigamos hablando del coloquio, pues iremos viendo las cosas que decimos todos, pero yo ya me atrevo a decir alguna previa de lo que ha dicho John, porque no puedo estar más de acuerdo en que muchas veces nos dedicamos a analizar cada uno de nuestro sector, pero una visión integrada, en un caso como el del turismo, en un país turístico de primer orden como es España, pues creo que es súper oportuno el no pensar yo en los hoteles, tú en el transporte, fulanito en el urbanismo y otro en sus teléfonos móviles o en sus tecnologías de comunicación, sino que esta visión integrada, que no es fácil conseguir, porque por lo que he dicho, o sea, cada cual somos súper expertos y especialistas en una cosa, pero aquí lo que se necesita es precisamente esfuerzos coordinados, ¿no? Pues creo que es una visión muy importante y muy interesante, ¿no? Ha habido algunas cosas en las que no puedo estar más de acuerdo, me voy a poner las gafillas porque ya por desgracia no tengo 20 años, pero hay algunas cosas que me han gustado especialmente, en las que no puedo estar más de acuerdo. Por ejemplo, cuando ha hablado de la información veraz, esto es tan básico en el transporte, es súper básico, porque cuando decimos letra impresa en una página web, en cualquier aplicación, que una persona vaya por tal sitio y después no puede circular por ahí, esto es mucho peor que no informar. O sea, informar mal es mucho peor que no informar. Y esto a veces no es fácil cuando se habla de accesibilidad, porque realmente es muy complejo. Se están empezando a proliferar muchas aplicaciones y tal, pero
en cierto ámbito ya de detalle que se precisa muchas veces en la cadena del transporte accesible, no es fácil llegar a eso, se necesita, bueno, luego lo comentaré un poco, conocimientos de varias disciplinas, yo creo, simultáneamente. También me ha gustado bastante muchas más cosas que ya iremos hablando. Por ejemplo, lo que ha dicho respecto al braille, que efectivamente lo estamos poniendo en todos los sitios, no es un lenguaje universalmente conocido por todas las personas a las que a veces nos dirigimos, pero tiene varios inconvenientes. El principal de todos es que lo tenemos que poner en todos los sitios nosotros en el transporte en secreto, y en cuanto que dejas el secreto lo vandalizan. Entonces aquí hay, yo creo, personas muy capacitadas para hablar de estos temas, y hablaremos de otras tecnologías como puede ser las NFC y otras. Yo creo que tenemos un amplísimo campo en esto que llamamos las nuevas tecnologías, que en algunos casos no son nuevas, las tenemos aquí en la mano. Y bueno, ya hablaremos también yo soy un apóstol también de los teléfonos móviles, porque creo que hasta se puede hablar con ellos, se puede hacer de todo y hasta hablar, pero bueno, y también me ha gustado especialmente mucho, casi todo, bueno, yo suscribo todo lo que has dicho desde mi mayor ignorancia en los temas propios vuestros, pero muchas veces confundimos también una página web accesible con una usable. Es algo que no tiene nada que ver. Muchas páginas web que pueden superar test de accesibilidad, no hay quien las utilice. Eso me parece muy interesante. Bueno, luego con respecto a la parte la que concierne al transporte, en la que yo pues quiero apuntar algunas pequeñas notas que he escrito en un rato, pues por intentar seguir un poco para no olvidarme de las principales. Bueno, la primera es una cosa como muy general, muy obvia, que puse aquí pues como una especie de introducción, y es que me parece obvia y quizás para nosotros sobra decirla, pero por desgracia cuando se está fuera de estos foros se dice y todo el mundo lo aplaude, la accesibilidad vende mucho y tal, pero nadie lo entiende con lo sencillo que es, ¿no? Pero asumir el paradigma de accesibilidad universal a través de la incorporación de criterios y diseños para todo, esto es algo que me parece esencial. Yo me paso dando conferencias y cosas, y una transparencia que pongo siempre es una que le llamo el largo camino hacia la normalidad. Yo soy de los que pienso que charlatanes de la accesibilidad no deberíamos existir, pero eso, y que la utopía es que algún día llegará. O sea, cuando un arquitecto diseña un puente o cuando se construye una casa, hay que hablar de los conceptos, se puede hablar de la estética, puedes hablar de la funcionalidad que resuelve, pero no debes decir que cumple la norma de hormigón de los coeficientes de seguridad de las cargas o del acero o ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que aquí también es obvio, ¿no? Pero lo tenemos que estar diciendo constantemente, esto de que, entonces yo no sé si es turismo accesible y transporte, turismo y transporte accesible, turismo accesible y transporte accesible, o simplemente yo diría turismo y transporte, y debería estar metida la accesibilidad como otros temas de confort, como la economía, como la seguridad, como montones de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa un poco de carácter general. En términos generales se puede pensar, yo creo que el turismo accesible o la accesibilidad en el turismo, por lo que respecta al transporte, pues tiene en común con cualquier otra actividad de transporte pues casi todas las características, en principio casi todas ellas, y yo creo que es así. Lo que pasa es que creo que también hay cuestiones que son especialmente relevantes o importantes en el caso del transporte y en el caso del transporte accesible con relación, digamos, al transporte general, de personas que hacen un uso diario, un viaje recurrente y se conocen perfectamente, tanto las redes de transporte como hasta el urbanismo y el mobiliario urbano de las calles por las que circulan, etcétera. La problemática es muy distinta, porque normalmente el turista es una persona que no conoce demasiado bien, aunque a veces reiteran los viajes, pero es alguien que va a ver un sitio novedoso para él, admirar lo que ve y tal. Entonces no es una persona que conozca esencialmente los lugares de destino, por los lugares por los que deambula. Y entonces esto es una característica importante, porque no es lo mismo que una persona consiga funcionar adecuadamente, cualquiera de nosotros. A mí no es que no me gusta hablar nada de discapacidad, normalmente lo huyo de ellos, no sé si lo diré alguna vez más y tal, pero cualquiera de nosotros cuando vamos a un sitio que desconocemos, yo por lo menos, no sé si es que soy muy despistado o no, pero yo creo que no soy mucho más que la media de la gente. Es cierto que cuando no conoces a fondo es muy diferente la forma en que te desplazas o los problemas que puedes tener, que pueden ser de mucha índole, y algunos de ellos te pueden llegar a bloquear dependiendo de tu capacidad de relacionarte con el entorno. Y ya estoy empezando
a orientar un poco hacia los temas que yo conozco, creo que son más importantes dentro de los muchos que hay, que los podemos, si queréis, a un momento censar, son muy comunes al transporte, pero yo creo que aquí los temas de información son especialmente relevantes, e incluso pues algo que está relacionado, que es la señalización, que a veces es la ceremonia de la confusión. Entonces, creo que esto es un punto esencial y que ya veremos que está muy relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, dentro de la información, quizás la primera cuestión en la que podemos recabar cuando estamos hablando de turistas es que, pues, bueno, aquí en un país como España, que hemos dicho que es turístico de primer orden, pues también hay mucho turismo interior, pero hay mucha gente que viene de fuera. Entonces, la primera barrera puede ser el idioma, puede ser una barrera muy importante. Yo creo que ya va siendo hora de que la información que suministremos y la señalización también esté adaptada a la problemática de los idiomas. Esto es una barrera clara y que no quiero volver a decir la palabra discapacidad, pero evidentemente produce una disfunción de las posibilidades de la persona para desplazarse autónomamente y sin problemas con el entorno. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que efectivamente está dentro también de este mundo, ¿no? Los idiomas creo que es una barrera que es difícil de superar si no se trabaja positivamente para ella, ¿no? El multilingüismo debe estar indefectiblemente presente en toda la problemática de información y señalización en el sector del turismo, ¿no? Y en el sector del transporte, que se puede asociar también a muchos viajes que son de turismo, ¿no? Concibo como teóricamente como dos momentos diferentes o dos fases muy diferentes a la hora de en lo que tiene que ver con un viaje, que por un lado es la planificación o la previsión del viaje que vas a hacer, que luego a lo mejor la realización tiene variantes, y la propia realización del viaje. Y ambas cosas pues tienen un montón de cuestiones a resolver y a especificar, ¿no? Estas fases tienen un montón de soluciones, medidas específicas. Bueno, hay muchas formas de ofrecer información, desde las más convencionales, las más que no son desdeñables, aunque a todos los técnicos nos suele gustar mucho las nuevas tecnologías y los desarrollos tecnológicos, la informática, etcétera. A mí desde antes que existiera el Spectrum ya me dedicaba a programar y ese tipo de cosas. Pero no podemos desdeñar también algunas tecnologías, como algunos sistemas de información al turismo sobre el transporte accesible, como pueden ser los planos, aquí he traído algunos, por ejemplo, las guías en formato papel, etcétera, y otros tipos de dispositivos que algunos, yo no sé si saldrán en el coloquio, por rupestres que parezcan, no dejan de ser útiles y prácticos. Y me estoy acordando de alguno que, bueno, ya comentaremos. Pero, evidentemente, yo creo que estamos en el momento, porque es que además todo coadyuva a ello. Estamos, yo creo, en el momento de tirarnos a fondo, no a ninguna piscina vacía, sino una llena de agua, que es la que tiene que ver con las TICs, desde luego. Eso está, y los sistemas inteligentes de transporte, que está todo muy relacionado. Ahora también se habla mucho de Smart Cities. Bueno, sabemos que hay muchas definiciones, no es una cosa todavía demasiado clara en cuanto que siempre se han tratado de hacer actuaciones inteligentes en materia de transportes y en otras materias de la ciudad, pero ¿qué es un proyecto de ciudad inteligente? Bueno, no vamos a dejarlo ahí, pero creemos que estos problemas de accesibilidad en el transporte, información, billética, etcétera, las que denominamos nuevas tecnologías, advirtiendo esto, que no se trata de futurismo ni cosas esotéricas, que tampoco tenemos que renunciar a investigar, al I+D+I en absoluto, pero es que hay muchas que están implantadas, y además una cosa que tenemos que creernos porque va siendo cierta. O sea, pensamos que las nuevas tecnologías solo son aptas pues para personas como mi hija, que tiene 23 años y a los 5 minutos de coger el iPhone no necesita para nada ningún tipo de ayuda porque se lo tiene conocido a fondo. Cada vez hay más gente en todos los ámbitos, tercera edad, etcétera, que van asumiendo esta posibilidad. Tampoco debe ser un freno en pensar que estas nuevas tecnologías no son soluciones universales porque solamente un smartphone, dice, ¿quién tiene eso? Dice, los ricos. No, de eso nada. O sea, tú lo has dicho muy claramente. Las personas que lo necesitan
pues no se compran un 580 o un Mini cuando tiene una familia de 5 hijos, sino que se comprarán un Dacia más barato o un Sanyong o lo que puedan, pero tienen que adaptarse a su necesidad y se adaptan. Y de hecho pues son los que tienen en muchos casos teléfonos mejores. Esto de decir esta solución no es universal porque no tiene todo el mundo, no es lo mismo cuando haces una encuesta, dices, hombre, te tienes que dirigir a toda la población para que sea significativo todos los estratos. Esto es una falacia en la que caemos muchas veces y yo creo que nos van a ayudar mucho el estar a favor de ellas sin ningún remilgo ni miedo a que lo que estamos haciendo va a valer para unos pocos, porque no es cierto. Y además es que vemos que de un año al siguiente, de un mes al siguiente, pues esto está extendiendo de esa manera. Yo me interesé mucho hace unos años porque en las reuniones que tenemos de accesibilidad del Consejo, en los grupos de trabajo, el CERMI estaba muy interesado en saber qué era esto de los NFC, no sabía y me interesé bastante para informarles. Estuvimos en un congreso que hubo, que a lo mejor estuvisteis alguno de vosotros también, y pues he visto que nos resuelven un montón de los problemas que ahora mismo tenemos sin resolver o mal resueltos. Y entonces ya pues es que hay escasísimos terminales. Me acuerdo cuando aquel congreso que fue hace un año y medio, no sé, cuando fue, hay muy pocos terminales. Ya sé que ahora hay bastantes más y puedo ir más despacio, más deprisa de lo que se prevé, pero esto es imparable, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en todo esto. Hay otro tema que es importante, yo creo, y es que vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo mismo que seamos capaces de concebir, de analizar, desarrollar con nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el sector que sea. Yo creo que sigue siendo muy importante, aparte de la cuestión, digamos, de soluciones mecanizadas, al final las tienen que programar, prever, analizar, desarrollar personas, ¿no? Y creo que sigue siendo afortunadamente muy importante el papel de la experiencia y de los conocimientos, porque si haces un buen análisis funcional de cualquier problema con el que te encuentres, habrá seguro unas soluciones mediante aplicaciones, en algunos casos incluso sencillas, otros más complicadas, pero que se podrán realizar. Y esto lo tienen que promover y se promueve, de hecho se promueve, lo vemos en la MT de Madrid y en otras empresas como Metro, etcétera, pues tanto empresas operadoras de transporte, instituciones públicas, asociaciones de discapacitados. No sé si conocéis una asociación, una aplicación que tiene fama, que tiene su interés. Bueno, vosotros también tenéis una muy interesante con realidad aumentada, etcétera, ¿no? Por cierto, no penséis que soy un friki, pero no me creo que seáis 6 personas con la cantidad de actividades que desarrolláis. Bueno, inciso, vamos a seguir. No me lo puedo creer, eso es imposible, ¿eh? Pero bueno, bueno, empresas comerciales, etcétera, ¿no? Y ya hemos dicho que en muchos casos se trata de aplicaciones muy sencillas y de nulo o escaso mantenimiento. Nosotros en transportes, luego ya veremos a lo mejor en el coloquio, estamos desarrollando soluciones que nos encantan, son novedosas porque no las hemos utilizado hasta ahora y ya nos referiremos a alguna, quizá por dejar algo para luego, pero que son caras, difícilmente mantenibles, más difícilmente conseguir que no sean vandalizables. Bueno, no sé si alguna de las cosas para vosotros que puedo decir pueden llegar a ser hasta sorpresa, porque hacemos muchas actuaciones en secreto que luego la ONCE divulga entre su gente y cosas así, ¿no? Cuando, pues en muchos casos se trata de una programación relativamente sencilla, utilizable con un teléfono móvil, que tiene activados, según el perfil del usuario, pues igual que pues, te consume más batería o menos. Pues, bueno, si tienes el Bluetooth activado o tienes una aplicación para activar una comunicación NFC o lo que sea, pues te consumirá más, pero evidentemente puede resolverse perfectamente para que la persona que lo necesite, simplemente teniendo ahí registrado su perfil, se le active sin que él tenga que hacer nada, con lo cual es que no hay ninguna dificultad de uso como es ahora la informática. Yo recuerdo los tiempos en que para cualquier cosa, me acuerdo del ordenador central de Dragados, bueno, eso era climatizado, por supuesto cualquier ordenador personal de ahora nosotros era muchísimo más potente que aquello, y eso era un mundo exagerado, en que tenías que saber. Yo he programado cosas en código máquina sin ser programador, o sea, pero era inasequible a todo el mundo. Ahora, afortunadamente, para usuarios se va desarrollando todo. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero todavía tengo alguna cosilla más que quería comentar. En otros casos, evidentemente, se trata de aplicaciones complejas. Y en esto también yo creo que es importante saberlo porque se está empezando a asistir, y es muy loable, y a mí me encanta, estoy encantado, la verdad, a muchas aplicaciones que intentan resolver algunos problemas, como pueden ser los de planificación de viaje, los de navegación, etcétera, pero
hay un problema complejo detrás y bastante que precisa bastante conocimiento y especialización, que todavía pues no ha llegado a resolverse. En fin, hay casos en los que efectivamente se necesita conocimientos integrados, pues de modelización, de urbanismo, de sistemas de geolocalización, etcétera, ¿no? Pero otros casos son sencillos y estos también son abordables. Bueno, tecnologías que se deben utilizar con mayor profusión, pues evidentemente los sistemas de posicionamiento global en el transporte nos han dado un juego bárbaro, porque cuando no sabíamos dónde estaban situados los autobuses, no podíamos informar en tiempo real y teníamos que decir, ¿cuándo viene la próxima expedición? Pues teníamos que dar la información nominal, pero no la real. No podíamos saber si el autobús estaba lejos o cerca, solo que estaba previsto que llegara a tal hora, pero ahora con los sistemas de explotación que se basan en estos sistemas de geoposicionamiento, pues claro, sabemos dónde están y podemos informar verazmente en tiempo real. Esto es un apoyo muy bueno que tenemos, ¿no? Posteriormente será Galileo o lo que sea, ¿no? Las comunicaciones inalámbricas de distinto tipo, pues ya se están haciendo muchas cosas, Wi-Fi, Bluetooth, balizas Bluetooth, códigos QR, NFC, etcétera. Y evidentemente el dispositivo universal, el ordenador, el asistente personal, el que tenemos todos, el que vale hasta para hablar, ese no podemos prescindir de él y nos tenemos que dejar de montones de mando para abrir el garaje de un lado, el de otro, la llave incluso de tu casa, del coche, lo que sea, el pago para pagar efectivamente el metro o el caso de los hoteles. Esto yo creo que hay que confiárselo al teléfono móvil y hay además ya hay protocolos, soluciones, etcétera, que garantizan confidencialidad y bueno, y bastantes posibilidades de que no tengas problemas de intrusión o bueno, siempre se pueden dar, pero que se está avanzando y se avanza mucho en ello, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa curiosa que yo he oído hablar a bastantes expertos es que, yo creo que también es evidente y sigue la misma línea, que yo creo que se prevé mucha más utilización como herramienta de información y de ayuda, evidentemente, los dispositivos móviles que las páginas web. No quiere eso decir que las páginas web vayan a desaparecer, ni mucho menos, pero yo creo que eso es algo que también tenemos que volcarnos. Bueno, sabemos que hay muchos sistemas operativos pero para teléfonos móviles, pero los fundamentales son ahora mismo 3. Está llegando alguno y hay bastantes más, pero fácilmente con hacer las aplicaciones para Android, para iOS y para Windows Mobile, si acaso, así que llegamos al 90% o más. Bueno, algunas soluciones de accesibilidad útiles en transporte accesible, en los viajes de turismo, pues aquí he puesto unas cuantas. Puedo un poco por encima, portales web, smartphones cada vez más avanzados y capaces, aplicaciones para móviles y sistemas operativos más extendidos, sistemas de posicionamiento global GPS, audioguías. Audioguías es una cosa que... Perdona, me están indicando que si pudiéramos hablar un poquito más... pausado. Sí, para, claro, para que se pueda traducir mejor. Sí, perdonadme. Ya era por no extenderme en el tiempo, pero tenéis razón, perdón. La audioguía es un asunto que está quizá un poco denostado en ciertos ámbitos, pero que de forma complementaria con otras herramientas también da buen resultado para ayudar a orientarse, a guiar a la gente. Realidad aumentada, es una cuestión muy de moda y que tiene mucho interés. Planificadores de viajes, informadores en tiempo real sobre expediciones y servicio de transporte, basadas en los sistemas de ayuda a la explotación, tanto en instalaciones fijas, paradas, intercambiadores, estaciones, etcétera, como en el interior de los vehículos, el material móvil. Esto es muy útil a todo el mundo y muy universal. Sistemas mecanizados de gestión de plazas de estacionamiento y de plazas reservadas para las personas con discapacidad. Aquí hay toda una problemática tremenda, entre ellas de índole hasta legal, porque tú vas a un centro comercial, ocupas unas plazas discapacitadas y no te puede mover tu coche de allí nadie, y eso es una atrocidad, pero bueno. Navegadores de viajes, sistemas inteligentes de guiado, que no es lo mismo que planificadores, informadores sobre puntos de interés y lugares accesibles en distintas tipologías de estos puntos de interés, informadores sobre situaciones degradadas del servicio de transporte. Esto es muy importante, esto es una de las cosas que a mí siempre me ha quitado el sueño. Cuando un ascensor de metro se estropea, ¿qué pasa? Es una casuística que no vamos a detallar ahora, compleja, la que hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos conseguido mejoras y adelantos, pero absolutamente insuficientes, y es muy importante tanto los informadores como de lo que está pasando en tiempo real, o lo más aproximado, de verdad se necesitaría en tiempo real. Y eso no tiene por qué ser invasivo con la confidencialidad de metro en absoluto. Existe la web service, existen muchas posibilidades, y también sobre servicios alternativos, sustitutorios, protocolos, etcétera, que bueno, para un sistema como el del Consorcio de Transportes, que es la Autoridad de Transportes en Madrid, no deben limitarse solamente al modo en que se produce el problema. O sea, nosotros podemos dar solución accesible cuando un ascensor no funciona,
Si es, por ejemplo, el de calle, ni siquiera es un cliente de metro, porque no ha llegado a acceder al interior del metro. El consorcio puede dar soluciones porque puede tener una línea de autobús paralela o que le puede dejar una estación que le valga para seguir, o otras posibilidades que estamos estudiando. Es importante también, esto es muy importante en el turismo, yo creo que esto es fundamental en el turismo para todo el mundo, la comprensión de los sistemas tarifarios, que suelen ser complejos. Tú te vienes aquí a Madrid o a Londres o a cualquier sitio y te encuentras con un problema, y es que no sabes cuál es el título de transportes que tienes que utilizar, o que te conviene más o que es más económico para utilizar pues, el ámbito en el que te tienes que mover. Sobre esto hay mucho que avanzar. Nosotros en el CEAPAD precisamente estamos en un grupo de trabajo que, entre otras muchas cosas, y en general relacionado con lo que es la comprensión, allí hablamos de discapacidad intelectual, no lo vuelvo a decir porque no es eso, es buscar soluciones mucho más comprensibles también para el sistema tarifario. Es difícil conocerlo cuando no es tu ciudad, incluso cuando es tu ciudad o tu región también. Y esto creo que en el turismo es básico, es muy importante, ¿no? Habilitar procedimientos de fácil adquisición y uso, o sea, estas máquinas que llamamos en metro de uso fácil, o en cualquier sitio donde se adquieran los títulos de transporte, esto es muy importante. También es un gran avance en los billetes sin contacto, porque son mucho más accesibles, no tienes que embocarlos en un sitio, no basta con que hagas así más o menos en un sitio y ya te funciona. Y otra cuestión que puede ser interesante también, que te permite muy bien las tarjetas sin contacto porque tiene una capacidad de bits muy superior a la de un billete magnético, es que se van a activar ayudas técnicas según perfiles de usuario pregrabados voluntariamente por quien sea, y que permanecen absolutamente, digamos, confidenciales y privativos de la persona. Así no tenemos que andar repitiendo como un papagayo una parada, por ejemplo, el próximo autobús viene en 3 minutos, el próximo autobús viene en 3 minutos. Bueno, no, sino que se activa cuando se necesita o se quiere o se desea, ¿no? Y no se molesta a nadie. Hemos hablado de la información de plazas reservadas de estacionamiento para personas con discapacidad, cuyo viaje de gestión debe facilitarse enormemente. Esto es muy importante también en el turismo, creo. El tema de los taxis, nosotros no lo regimos en el Consejo de Transportes, pero sí, en Madrid y en todos los sitios, lo concerniente a su búsqueda es un tema bastante importante. Ya no digo el conseguir una flota deseable o decente de taxis, de Eurotaxi, de taxis accesibles, que es escasísima en todos los sitios y que bajo mi punto de vista no debería limitarse a un porcentaje. Yo creo que los taxis deberían ser accesibles poco a poco, como han sido los autobuses, y como se intenta que sea todo. No creo que tenga ningún sentido que un 5% de los taxis, un 10%, o lo puedes subir a lo que quieras, tengan que ser accesibles. No lo veo lógico. En fin, y bueno, ya no quiero extenderme mucho más. Creo que efectivamente las nuevas tecnologías no tienen por qué anular a otras, ni deben generar desconfianzas, que esto es una cosa que se ha dado con un motivo y una razón, pero por ejemplo el tema de los encaminamientos en el pavimento, los pavimentos podotáctiles, es una solución, digamos, que no es muy tecnológica, es de las que se ponen ahí, se queda para siempre, o por lo menos hay que mantenerla, pero ha chocado mucho en Madrid concretamente, y son cosas distintas, que se pueden complementar con sistemas tecnológicos de guiado, esto quizá, o de orientación. Esto quizás ha debido a que el reglamento técnico, la ley de accesibilidad, propugna y obliga a instalar estos encaminamientos en el suelo y te dice, o solución equivalente que garantice similar funcionalidad, y ahí ha habido unos litigios tremendos. Yo creo que tenemos que ser partidarios de ambas cosas. Además, que en accesibilidad, es fundamental pensar en sistemas redundantes orientados a sentidos diferentes. Esto es bastante básico y es bueno para todo el mundo. Y por último, algo que se relaciona con lo que has dicho tú, John, y es que en la cadena del transporte no puede fallar absolutamente nada. O sea, en otros ámbitos de la vida, pues puedes decir el sobresaliente, el notable, alto, o sea, lo doy, aunque he visto este pequeño fallo. En transporte estamos hartos de verlo. O sea, nosotros somos competentes en transporte, pero nos pasamos la vida intentando resolver en la medida de lo que llega a nuestros ojos, en nuestras manos, nuestros conocimientos y lo que llegamos a saber a través de mucha gente, incluso de gente que reclama, que nos viene muy bien. Pues a lo mejor un pequeño problema de asfaltado o de un vado que no te permite hacer el transborde de una parada al lado de enfrente porque la acera tiene un problema. Entonces, pequeños problemas que a veces se resuelven pues simplemente con un contacto abajo, incluso a muy bajo nivel,
a lo que normalmente todos casi despreciamos, porque todos queremos hablar con el concejal de tal o ver, porque queremos resolver cosas muy importantes. Pues aquí es al revés, la accesibilidad, pues lo sabemos todos nosotros, es detalle y es meticulosidad, no perderse en absolutamente nada, porque lo hemos dicho toda la vida. Pues esa cadena, que si falla un eslabón, la cadena no transmite la potencia de la rueda de la moto o la bicicleta, ¿no? Y bueno, pues simplemente esto, ya iremos viendo alguna otra cosa, ¿qué os parece? Muchas gracias, José Antonio. Ahora vamos a pasar a otro eslabón importante de la cadena, como son la búsqueda de actividades turísticas accesibles. Para ello nos va a hablar Elena Ortega, que es la directora gerente de PREDIF. PREDIF, para los que no lo sepáis, que yo creo que lo sabéis casi todos, es una asociación de ámbito estatal que representa a más de 3.000 personas con discapacidad física, ¿no? Gravemente afectadas, perdón. 30.000. 30.000, ¿qué dije? Perdón. 30.000 personas con discapacidad física gravemente afectadas. Y entre las actividades que realizan, hacen una apuesta muy decidida por el tema del turismo para todos. Turismo para, no solo para personas, turismo para todos, ¿no? Bueno, Elena es licenciada en Sociología, está especializada en Intervención y Planificación de Políticas Sociales. Actualmente desarrolla, como hemos dicho, su actividad en PREDIF como directora gerente y coordina y desarrolla diferentes programas y proyectos relacionados con la accesibilidad universal, el turismo accesible y la investigación social. Bienvenida y muchas gracias, Elena, por estar aquí. Hola, muchas gracias en primer lugar a vosotros por haberos invitado, porque yo creo que la parte que nosotros representamos también dentro de esta cadena de accesibilidad es fundamental, y nosotros lo que decimos es que nos dedicamos a fomentar o mejorar la gestión de la información turística en España. Nosotros, como bien has comentado, somos una plataforma que representamos a las personas con gran discapacidad física, y de nuestra trayectoria realizando y coordinando grupos de turismo accesible para personas con discapacidad dentro del programa de turismo y termalismo del Inserso, pues hemos detectado a lo largo de todos estos años muchísimas deficiencias que hay en la oferta turística española. En primer lugar, pues detectamos, por supuesto, la dificultad que entraña organizar un viaje para un grupo de personas, porque cuando viajas con 30 sillas de ruedas, pues es muy complejo. Entonces, hemos ido viendo de esta experiencia la dificultad que tiene la persona con discapacidad. Pero otro de los elementos más importantes, y es en el que nos hemos centralizado, es que existe una gran desinformación en España sobre cuáles son los recursos que presentan un nivel de accesibilidad, digamos, óptimo. Mucha gente a nosotros nos trasladaba que no viaja de forma independiente porque le da miedo qué se va a encontrar. Porque en España una de las características que existe es que, a pesar de que nos queda mucho camino por recorrer para mejorar la accesibilidad en la oferta turística, el problema es la gestión de la información. Hay muchas cosas hechas, pero si la gente no sabe dónde están y cómo son, no las van a encontrar. Nosotros siempre decimos que trabajamos detectando las necesidades, debe ser por mi formación profesional de sociología, realizamos siempre investigaciones sociológicas, pues intentando saber cuáles son las necesidades de las personas. Hicimos el primer estudio que se hizo en España sobre los hábitos y actitudes de las personas con gran discapacidad en el ámbito del turismo. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que decían que en el 80% de los casos la información existente respecto a la oferta turística española les ofrecía una gran desconfianza, sobre todo la que provenía de las administraciones públicas y del sector privado. Y siempre, en el 90% de los casos, cuando iban a utilizar una fuente, lo que utilizaban era la información de otra persona con discapacidad o de asociaciones que fueran referentes en este sentido. Partiendo de esa base, nosotros nos dedicamos a hacer dos líneas estratégicas. Por un lado, analizamos y hacemos diagnóstico de la accesibilidad de los diferentes eslabones de la oferta turística española, empezamos haciendo guías gracias a la colaboración de Fundación Vodafone y Fundación 11 de cuáles son los hoteles accesibles en España, pasamos a ver cuáles son los restaurantes, porque una vez que vas a alojarte necesitas comer, luego pasamos a analizar monumentos y puntos de interés turístico, luego actividades en la naturaleza, porque era uno de los sectores que menos se utilizaban por el desconocimiento que existe, y luego en última instancia pues hemos ido analizando como un cajón desastre de todo lo que queda en las provincias. Actualmente tenemos analizados por técnicos especialistas en accesibilidad más de 2.500 establecimientos en España.
Y todo esto nosotros ofrecemos información objetiva y veraz, porque también partimos de otra idea. Nosotros tenemos un colectivo al que inicialmente, aunque partimos del análisis de la accesibilidad integral para todas las personas, cuando hacemos un diagnóstico, por supuesto, en colaboración con todas las entidades del CERMI, hemos elaborado una metodología para analizar la accesibilidad física, sensorial e intelectual. Es más, hay que decir que somos la primera entidad que ha publicado información de turismo accesible en lectura fácil, porque pensamos en las necesidades de todas las personas. Pues en esta línea tenemos unos conceptos básicos, y es que la información que hasta ahora o hasta que Predisme empezó a trabajar en este tema estaba basada en logos, y una persona con discapacidad cuando ve un logotipo en un hotel no sabe qué quiere decir. Yo tengo compañeros que la decisión de elegir un hotel u otro es la altura de la cama. Un logotipo no te dice qué altura tiene la cama. Y es más, añadimos la desinformación que hay y el desconocimiento del sector turístico sobre las necesidades de las personas con discapacidad, pues es aún más relevante. Porque tú llamas a un hotel y le preguntas cuántas salas tienen de conferencias, si tienen, qué dispositivos tecnológicos disponen, te hacen un listado perfecto. Pero tú le dices cuánto mide la puerta de la habitación del baño o la altura de la cama y jamás te lo pueden contestar. Y además no les sienta en muchos casos muy bien que se lo preguntes porque es una molestia. En muchos casos me he encontrado que el típico, bueno, llámanos dentro de un rato que te lo medimos. Pues en este sentido fue por lo que empezamos a trabajar. Y otro elemento que es importantísimo, que partimos, es que la accesibilidad debe estar diagnosticada por técnicos especializados en este ámbito. ¿Por qué? Porque muchas veces han surgido muchas iniciativas de personas con discapacidad que ofrecen información sobre la propia accesibilidad que presenta un establecimiento. Y es muy válida la información, porque es su propia experiencia. Pero muchas veces dejas de ver las necesidades de otras personas porque te centras en tu propia discapacidad. Si tú tienes una discapacidad visual, me resulta difícil que se ponga a hacer una visión panorámica de si una persona con discapacidad física podría deambular por la habitación, o al revés, si una persona con discapacidad física se pone a analizar las cosas que tiene en cuenta una discapacidad visual. Entonces, también eso es otro precepto básico, que la información que nosotros publicamos está realizada por técnicos especializados. Pues toda esta información que elaboramos tiene, además de ese objetivo de darle a la persona con discapacidad información, tiene otro doble objetivo que es el que mejor nos está funcionando, o que también nos está funcionando muy bien, y es la sensibilización al sector turístico. Porque cuando tú estás en un hotel 2 horas con un director viendo, midiendo las puertas, la altura de la cama, etcétera, el director es cuando es consciente de las necesidades que plantea su hotel, y muchas veces se les cae el mito de que tienen un hotel perfecto y que tienen muchísimas dificultades que tienen que mejorar. Y por otro lado, también el tema de la sensibilización ha surgido y ha sido muy importante porque ha creado como competencia entre los hoteles y entre los establecimientos de zonas. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo en Galicia y hemos hecho una guía de turismo accesible de alojamientos de todo Galicia. Y por una confusión con la Xunta, que hubo un malentendido, nosotros nunca clasificamos a los establecimientos por accesibles, practicables, no, siempre los que entran en las guías, como se detalla qué centímetros tiene la puerta, cada uno decide si ese establecimiento se adecua a sus necesidades. Pero por un error de comprensión, pues por ejemplo en la Xunta cogieron y nosotros informalmente les pasamos un listado catalogando cuáles son los mejores y lo publicaron tal cual en la guía. Nosotros cuando lo vimos en Fitur nos echamos las manos a la cabeza, pero nos ha salido la jugada fantástica, porque todos los que están en la naranja, que están practicables, han hecho modificaciones para que los cambiemos a convertibles, y hemos conseguido que 50 establecimientos que no podrían ser catalogados como accesibles, haciendo unas pequeñas mejoras, hayan pasado a esta categoría. Entonces, para nosotros, a pesar de darle información a la persona con discapacidad, lo más importante también es el retorno en el sector turístico. Históricamente toda esta información la hemos plasmado en papel, en unas guías, pero con la colaboración de Fundación Vodafone y con la estrecha relación que tenemos en el desarrollo de proyectos, ellos mismos nos sugirieron: todo esto vosotros estáis trabajando en una época muy antigua, tenemos que pasarlo a las nuevas tecnologías. Y recientemente pues hemos creado una aplicación móvil que se llama Tour for All, que te permite detectar cuáles son todos los recursos turísticos que Predif ha analizado. Esta aplicación tiene desde mi punto de vista, unas
diferencias sustanciales con todas las que existen en dos sentidos. Primero, porque Tour for All no solamente te permite planificar el viaje desde tu casa, que tú eras lo que hacías habitualmente, buscabas información de turismo accesible y ibas allí. Esta aplicación lo que te da es posibilidad de improvisar, que es una de las cosas que la persona con discapacidad nunca ha tenido, porque cuando tú estabas en una ciudad no podías decir: voy a ir al restaurante, voy a ponerme a buscar un restaurante accesible porque era una aventura, sino que te ibas ya como al restaurante ya preseleccionado. Pues ahora, con esta aplicación móvil, que además de ofrecerte información, tiene un sistema de geolocalización, tú puedes poner establecimientos accesibles a 5 kilómetros. Tenemos restaurantes, hoteles, monumentos, actividades en la naturaleza, tenemos hasta 12 tipos de categorías de establecimientos, oficinas de información turística, y tú señalas el radio por el que te quieres mover, 2 kilómetros, 1 kilómetro, y él te detecta todo lo accesible que está a tu alrededor. Y otra posibilidad muy importante que tiene esta aplicación es que te busca los establecimientos a tu medida. Tú estableces un perfil y dices, si quieres, si no, no lo tienes que establecer. Dices, yo soy una persona con discapacidad física y solamente quiero aquellos establecimientos que tengan las puertas con más de 80 centímetros, porque en España tenemos el mal endémico que el 90% de las puertas son de 75, pero hay gente que por la silla eléctrica necesita. Pues esto ya te establece tus propios filtros. O yo quiero hoteles que tengan la transferencia en el inodoro por el lado derecho, porque es por el único lado que yo me puedo transferir, pues te los busca. Y entonces esta aplicación lo que sí que te permite es buscar establecimientos a tu medida en el ámbito de la accesibilidad. Además de esta aplicación móvil Tour for All, esta información también está en formato web, y hay un buscador de recursos turísticos que tiene las mismas funcionalidades que la propia aplicación móvil. En este sentido hay que decir, que no lo había comentado, que la aplicación móvil a día de hoy solamente está en sistema Android, pero que ahora con la colaboración de Fundación Vodafone y Tecnosite, pues la estamos convirtiendo en formato iPhone, en sistema iOS. Entonces, muy próximamente, en septiembre, la vamos a presentar en este nuevo formato. Otro tema que a mí me parece muy importantísimo, ya he hablado de las TIC, en el sentido de poder acceder a información que sea accesible, bueno, la información sobre las características de accesibilidad de los establecimientos. Pero nosotros trabajamos en dos líneas también muy importantes. Uno, que las herramientas tecnológicas que utilizamos sean, por supuesto, accesibles para todas las personas y, por lo tanto, tanto nuestra web como nuestra aplicación es adaptada para todas las personas con discapacidad. Y otra cosa que es muy importante y que no sé si hemos hablado muy colateralmente, son los contenidos. Porque en las nuevas tecnologías hemos dado un paso muy grande en que las herramientas sean accesibles, pero los contenidos que en ellas se cuelgan en muchas ocasiones no lo son. Ya no solamente que no lo sean para personas con discapacidad visual, sino que reúnan unas características de comprensión. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en colaboración con FEAPS para hacer toda la información también en formato de lectura fácil para que cualquier persona la utilice. Y además, que de ser una herramienta muy útil para las personas con discapacidad intelectual, nos estamos dando cuenta que una de las partes más visitadas de la aplicación es lo que se refieren a los informes de lectura fácil. ¿Por qué? Porque te hacen un resumen muy sencillo, muy fácil y muy descriptivo de todo lo que te vas a encontrar. Entonces, como vivimos en la sociedad de la inmediatez, pues es un apartado que te da una visión muy, muy generalizada y muy bien. Y otra cosa que ya para finalizar quería decir, que va mucho en la línea de lo que ha comentado John, es que tenemos que pensar que, al igual que en los hoteles, en el transporte, en la gestión de la información, yo creo que uno de los principios básicos de la accesibilidad, y que no está dentro de los 7 principios que debe cumplir, es el sentido común, y que todo debe girar en torno a esto. La gestión de la información, pues ofrecer información que sea específica para la persona que tiene discapacidad. ¿Qué sentido tiene que hagamos todo accesible si la gente no va a saber qué es accesible? Entonces, pues decir eso, que nosotros nos basamos en este principio y que yo creo que debe ser extrapolable al resto de eslabones de la cadena. Estupendo, pues muchas gracias, Elena. Y ahora vamos a dar la palabra a Daura Carballo. Daura es la fundadora de Top Around, que es una plataforma de contenidos generados a través de la comunidad y que ayuda a descubrir y escuchar guías multimedia, ¿no?
Daura es licenciada en Ciencias e ingeniero y MBA por el Instituto de Empresa y aporta una experiencia multidisciplinar en gestión de grandes cuentas y en crear alianzas en toda Europa. Has trabajado liderando varios equipos y has trabajado tanto en entornos corporativos como en startups. Ella además es la fundadora de Top Around. Vosotros, hasta los otros 3 participantes, pertenecen a entidades muy consolidadas y o sea, con amplia trayectoria, y en el caso de Daura es un ejemplo de una empresa muy jovencita porque acaba creo que de lanzarse a mediados del año pasado, ¿no? Daura, bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Accenture la gran oportunidad de estar aquí y compartir esta experiencia con todas las personas y con vosotros. Pues sí, nosotros somos una empresa de nueva creación, muy reciente en todo esto, pero sí volcamos en ella todo lo que es nuestra experiencia en las tecnologías, que es allí donde somos fuertes. Y bueno, pues realmente somos queremos ser visionarios, y dentro del tema de la accesibilidad, pues sí comparto 100% lo que decía José Antonio antes. Para nosotros el concepto de accesibilidad no va a ser una palabra que use de modo recurrente, puesto que para nosotros la accesibilidad es en todos los sentidos, no puede ser visual, auditiva, es realmente todos podemos estar en esa situación, en discapacidades temporales incluso, que necesitamos estas ayudas. Y puede ser algo tan sencillo como ir a un museo, un padre con un hijo, y el hijo se aburre delante de un cuadro. ¿Por qué no darle una opción a ese niño de disfrutar esa misma obra de arte, pero con un sentido mucho más a su nivel, ¿no? Entonces, y como mencionaba antes José Antonio, los idiomas, vamos a otro lugar, no denominemos los idiomas, ¿qué pasa con esa parte de la accesibilidad, ¿no? Entonces sí tenemos ese enfoque muy de raíz y muy metido en lo que es nuestra plataforma de contenidos multimedia. Y con esta visión creamos todo en torno a lo que es la tecnología. De cara a Top Around, realmente somos muy transversales e intentamos abarcar todos los puntos, puesto que para nosotros es el turismo en todo su concepto, desde la preparación, la planificación del viaje, donde aportamos al turista pues la información en modo de pues contenidos de texto, audioguías, vídeos que les faciliten su planificación. También va a poder consumir estos contenidos en el momento que llega a este sitio, puesto que todos nuestros contenidos utilizamos las tecnologías como pueden ser posicionamiento GPS, lo que vaya surgiendo dentro de lo que son, por ejemplo, el utilizo de los teléfonos móviles. Dentro de esto, bueno, por hacer un pequeño inciso, no nos centramos en una única tecnología. Podemos decir que utilizamos QR, NFC, RFID, realidad aumentada, que no está desarrollada actualmente, pero sí está en nuestra hoja de ruta, plataformas de pago. Todo va a estar integrado en nuestra plataforma. Somos integradores de todos estos conocimientos que nos rodean, que están ahí disponibles para ser usados, y creemos que nuestro objetivo es aunarlos todos bajo un mismo techo y que estén todos de modo que se tengan una línea, que sean utilizados al mismo tiempo, ¿no? Y después, como decía, no solo es durante la visita, de tener puntos de información, rutas guiadas, sino que incluso después el compartir estas experiencias, que los usuarios se sientan que han disfrutado de un nuevo territorio por explorar, que en el momento en el que llegan ya pueden decir, estoy aquí y voy a empezar una ruta. Compartir eso desde el momento de que llegan, como digo, al punto de destino, como incluso después, decir, he vuelto a mi casa, ha sido una experiencia excelente, hemos ido tantas personas, aquí están nuestras fotografías, aquí están nuestras opiniones. Es lo que promovemos con la integración de las tecnologías, ¿no? De acompañar al turista durante toda su visita, ¿no? Como decía, desde la planificación. Y como bien decíamos antes, se trata del turismo interior y exterior. Nos volcamos en ser globales. Desde el momento en el que nacemos multidioma, nacemos con la visión, como digo, de ser para todos los públicos. Y como digo, no solo es que los contenidos que nosotros ofrecemos, no somos expertos en contenidos, queremos delegar esto a quienes son realmente expertos.
Y los expertos aquí van a ser los creadores del ámbito cultural, histórico, o puede ser, por ejemplo, un biólogo que se vuelque en el contenido de un parque botánico, rutas de senderismo para personas que realmente les apasiona la naturaleza. Desde el punto de vista, por ejemplo, del sector más hotelero comercial, pueden ser rutas de tapeo. Pues también damos la cabida a este tipo de contenidos. Realmente va a ser la comunidad de usuarios los que generen una demanda y con ello también generen pues esos contenidos facilitados por otros expertos que digan, he visitado una ciudad, me vuelvo a mi tierra y allí es donde voy a crear aquello que he disfrutado, que he podido disfrutar gracias a que otra persona lo ha creado para mí. Voy ahora yo a crear la ruta de mi entorno, de donde yo soy especialista, de donde he nacido o por cualquier razón. Entonces, pues bueno, creemos en que, como decíamos ya mucho, lo mencionó John, que la información debe ser contrastada en todos sus aspectos, como digo, desde el punto de vista de la fiabilidad propia de la información que se transmite hasta el uso. Es decir, podemos decir, bueno, la ruta está muy bien, pero ¿cómo es de fácil llegar a esta ruta? Tengo un GPS, pero realmente me ha sido cómodo utilizarla. Pues serán los usuarios los que valoren realmente estos contenidos y realmente estas son nuestras líneas de trabajo. Como bien decías, Rosa, somos nuevos, estamos muy abiertos, realmente trabajamos desde el enfoque del sentido común, que bueno, que muchas veces se dice que es el menos común de los sentidos. Pero lo que sí tenemos son todos nuestros sentidos abiertos a escuchar, a ver, a sentir como esas otras personas que nos den su conocimiento, que nos transmitan sus necesidades y a todos aquellos que quieran aportar y contribuir, les daremos cabida en este proyecto porque de eso se trata, de que todos pueden aportar su granito de arena y que nosotros lo que queremos facilitarles a través de las tecnologías, que es donde allí somos expertos, facilitarles todo este proceso, que la gente con su conocimiento lo pueda poner y lo aporte a la sociedad, a hacer, digamos que la utopía de un mundo mejor, pero para todas las personas. Muy bien, pues muchas gracias, Daura. Y ahora, si os parece, podemos abrir el debate, ahora que hemos visto un poco en detalle los diferentes eslabones de esta cadena de turismo y la accesibilidad dentro de la propia cadena. Si os parece, podríamos hablar sobre, bueno, ya realmente estáis hablando, sobre cómo las TIC están ayudando a conseguir que esos eslabones no se interrumpan y fluyan entre ellos. Entonces, abrimos, o sea, ¿qué creéis que... para seguir profundizando en el tema, qué aporta las TIC o en qué ayudan las TIC para conseguir que estos eslabones cada vez fluyan mejor, ¿no? Pues como queráis, si queréis seguimos el orden del principio o otro, o... John, ¿puedes empezar tú si quieres? Bueno, yo creo que lo que fundamentalmente aportan las TIC son plataformas de intercambio de información. Bueno, fundamentalmente son herramientas. Y estas herramientas las podemos utilizar para muchas cosas. Creo que fundamentalmente pueden suponer herramientas de intercambio de información, lo cual facilita la interrelación entre los distintos eslabones y el flujo de la información a través de los distintos eslabones. Y sobre todo lo que es fundamental, al final de nada sirve que exista un buen producto si no se conoce, si no fluye la información a través de los distintos eslabones y si esta información no llega al usuario, al cliente, que es a donde en definitiva resulta imprescindible que llegue todo el conocimiento del producto y de la oferta. Al final, cuando estamos hablando de los eslabones, estamos hablando de oferta, pero quien manda es el cliente, y es el cliente quien necesita tener a su disposición toda la información, y a partir de aquí viene todo lo demás. A través de este flujo de información es donde se puede paquetizar, donde se puede facilitar la compra, es donde se pueden establecer canales de compra accesibles, un montón de cosas, pero sobre todo yo creo que es fundamental el flujo de la información y el acceso a la información. Sí, bueno, sí, es un diálogo, o sea que sí. Bueno, claro, estoy totalmente de acuerdo y no sé, yo remarcaría, porque quizás siempre decimos que los ingenieros somos gente muy cuadriculada, pero yo siempre me considero ingeniero de letras, con lo cual me he situado bastante enfrente de mis compañeros siempre en cuanto a comprensión de cosas,
soy como no sé, dibujo animado que decían los mayores no me comprenden, pues un poco me ha pasado esto durante toda mi vida, pero yo creo que ni ingeniería, ni abogacía, ni medicina, ni nada, nosotros tenemos que mirar a las personas, evidentemente es a donde tenemos que mirar y no siempre lo hacemos. En la disciplina mía yo tengo más que visto que se mira las infraestructuras, se mira los servicios de transporte, se mira el material móvil, se mira... Y yo efectivamente digo, muy interesante, evidentemente el material móvil está plagado de nuevas tecnologías y de tecnologías punta y tal igual, pero no hay cosa más odiosa desde mi punto de vista que pasar hierros kilómetros. O sea, no se trata de pasear autobuses ni trenes, sino se trata de mirar a las personas. Y yo creo que las nuevas tecnologías es que este tipo de tecnologías que además están como muy volcadas a la persona y a la personalización de las funcionalidades que ofrecen, me parece que abre un camino que lo que yo siento es no tener a mí 25 años, pero no por nada, porque bueno, todos hemos vivido una vida en muchos aspectos por supuesto satisfactorias, pero por los retos que hay y por la cantidad de cosas que ya se pueden hacer pensando un poquito. Entonces, a las personas, las nuevas tecnologías, en el caso del transporte, desde luego claramente, en la relación con el turismo, que yo creo que otra cosa importante aquí es efectivamente la relación entre todo lo que estamos hablando y los distintos subsectores dentro del turismo o sectores implicados, pero yo creo que permiten de una manera casi radical, casi desconocida, o sea, que no sabemos hasta dónde nos pueden llegar, en algo que me parece sustancial e importantísimo, que es en primer lugar la autonomía de las personas. Yo he tenido autonomía siempre, pero recuerdo cuando con 28 años me destrocé una rodilla con una moto, sin caerme nada con nada, torsión, me la destrocé, pues mi padre me llevaba a todos los sitios. Yo a mi padre ha sido una de las personas que más he querido en mi vida y no me sentía cómodo y no soy una persona ni excesivamente necesitada de grandes libertades ni muy radical en nada de esto. Soy una persona muy normalita en eso, pero lo vi claramente y lo percibí. Y estas tecnologías que tienen un campo infinito, abren a la gente unas posibilidades, a la gente que ha estado esperando toda su vida. Yo, por ejemplo, tengo una prima que tiene una lesión en la médula porque tuvo un accidente de tráfico, lleva toda su vida esperando a ver si hay una solución para las médulas. Tiene un verdadero gimnasio en su casa para hacer movimientos pasivos, etcétera. Eso no ha llegado, está esperando. Pero es que si un día llegara, es que sería la persona que yo he conocido toda mi vida, una persona que sigue siendo igual, ¿no? Pero yo creo que le entraría la misma alegría que le entra a quien ha tenido un cólico nefrítico y de pronto se le quita el dolor. Te entran unas ganas de vivir, a mí me ha pasado ya bastantes años, y es algo que es indescriptible. La autonomía yo creo que es, es como la libertad, es la libertad, no es algo que yo creo que no somos capaces muchas veces de llegar a saber lo que es hasta que no lo perdemos. Entonces, luego las nuevas tecnologías tienen un campo ahí y unas posibilidades mirando hacia las personas inmensas. Y por supuesto, ya no la autonomía en plano grueso o grande, sino la calidad de vida, la calidad de muchas cosas, ¿no? Y por otra parte, creo que también permiten, aparte de la persona, una mejora muy considerable. No vamos a pensar que esto nos va a resolver la vida, las nuevas tecnologías y todas las libertades nos van a ayudar mucho y nos van a mejorar mucho la vida, estoy convencido, pero también mucho a la gestión de las entidades, en este caso entidades de transporte, hoteles, etcétera. La gestión, yo creo que las nuevas tecnologías nos van a ayudar enormemente a mejorar la eficiencia en términos más económicos y de mucha más calidad. Yo creo que esas dos cosas son importantes. Y bueno, con respecto a la pregunta, eso, lo que pasa es que quiero aprovechar para comentar alguna cosa de lo que habéis dicho, que me ha parecido muy interesante. Encuentro por aquí. Bueno, por lo menos a ti sí te voy a decir una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es una tontería si quieres, pero cuando has dicho somos para todos los públicos, has tenido una especie de telepatía con... Yo, uno de los sitios donde imparto una pequeña enseñanza de lo poco que sé, es en el curso de La Salle, que tú también estás, y suelo poner un lema todos los años, y este año el lema que he puesto es el transporte accesible, un transporte para todos los públicos. Tú has dicho justamente esa frase y me ha hecho mucha gracia por la coincidencia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, pues ya seguiremos diciendo alguna cosilla más. Sí, pues sí, eso.
Quiero insistir, ya que no tenemos muchísimo tiempo, en aquello que os parece más vital. Es decir, John comentaba el tema de la información, sobre todo la información, el flujo que facilitan las TIC en los eslabones. Hablabas del tema de la autonomía que facilitan las personas. Elena, para ti lo más vital, en lo que es más útil ves a las TIC. Yo creo que las TIC se caracterizan desde mi punto de vista por rapidez, flexibilidad, capacidad de adaptarse y la necesidad que tienen de estar en constante cambio. Y eso es una oportunidad para la accesibilidad, porque si alguna vez se olvidan, que es muy a menudo, pues sabemos que pronto podemos trabajar para que esto se modifique. Entonces, a mí me parece que las TIC ofrecen una gran oportunidad a la accesibilidad. Pero además otra cosa que me parece fundamental de las TIC es que facilitan la vida de las personas que tienen gran discapacidad. Por ejemplo, para una persona que vive en un edificio que no puede bajar las escaleras porque se ha roto el ascensor, puedes utilizar las TIC pues para hacer la compra, etcétera. Entonces yo creo que facilitan en general la vida de muchas personas, pero a la vez hay que recordar que también genera unas nuevas barreras. Entonces, que también no solamente nos acordemos de cuáles son los beneficios, sino también los elementos negativos y todo lo que nos queda por recorrer, porque para muchos es una mejora de calidad de vida, pero para otros son nuevas barreras que hay que ir solventando. Y otra cosa importantísima que me parece que ofrecen las TIC es que te dan la posibilidad de la especialización y la generalización al mismo tiempo. Es decir, vivimos en la época en la que todo tiene que ser especializado y cuanto más te especialices en un tema, pues más posibilidades hay. Pues por ejemplo, un ejemplo de especialización en información turística es Prediv, pero nos permite al mismo paso las TIC ser generalizadores, es decir, que se meta el turismo de forma transversal en todas las plataformas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con plataformas de información turística general como Serendipity, con Segitur, etcétera, para que todos nuestros contenidos se fluyan a todas las capas de comunicación o de información. Y a mí me parece que eso es un gran avance y un gran punto a favor de las TIC, porque nos permite ser especialistas en un tema, pero a la vez transversalizarlo a todas las áreas. Muy bien. Estupendo. Para nosotros te lo pongo muy sencillo, voy a usar una única palabra, integrador. Para nosotros realmente en el sector del turismo sobre todo, las TIC deben de tener un enfoque a personas y justo integradoras porque pensamos en las TIC como las máquinas, la informática, la programación y precisamente es vital que nos enfoquemos en las personas puesto que son ellas las que la van a utilizar. Y la integración es en su más amplio sentido, no solo estamos hablando de personas con discapacidades, de que les damos una nueva autonomía, de un nuevo mundo por descubrir y disfrutar, sino algo tan sencillo como lo que se llama el offline y el online, es decir, el estar detrás de un ordenador donde solo estás leyendo información en tu casa y no puedes salir a dar el paso y decir voy a descubrir ese mundo y por fin voy a poderlo hacer a través de las tecnologías. No solo, como digo, no solo en personas con cierta discapacidad que pueda ser temporal o permanente, sino a todos nosotros que estemos allí, que podemos disfrutar de estas nuevas experiencias. Por lo tanto, integradores para mí lo que son las tecnologías en el sector del turismo. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que el tiempo se nos echa encima y me da mucha pena porque realmente, bueno, yo creo que aquí ha sido muy interesante el que hayáis cada uno de vosotros mostrado desde vuestro punto de vista qué es lo que veis en el eslabón de la cadena. Voy a empezar un poco, voy a hacer unas conclusiones breves, y bueno, si queréis algo complementarlo me decís. En principio, bueno, pues John ha estado comentando a nivel de hoteles la necesidad y que ellos lo hacen de la utilización de criterios DALCO. El tema de que es vital la formación profesional y el diseño para todos, es vital la sensibilización del personal. A nivel de la agencia de viajes considera, y tanto para el hotel como para viajes, considera vital también el proporcionar información veraz y que sea contrastada sobre la accesibilidad. Necesario conjugar la profesionalidad de los especialistas en el turismo con los requisitos que implica cada un tipo de discapacidad
y ese trabajo en equipo es lo que permitirá que haya una accesibilidad para los diferentes tipos de discapacidades. Habló también del tema del sentido común, que es básico y que nos lleva a las TIC. Me parece y estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, se ha ido a lo largo de las diferentes presentaciones, todos habéis insistido en la necesidad del sentido común. El papel que representa el teléfono móvil adaptado, que está representando para ellos en su cadena de hoteles, en los cuales puede ofrecer la información Welcome Pack a través de SMS, para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva visual. Considera a nivel de viajes que la venta electrónica, de hecho, es una de las mayores a nivel de venta electrónica, es decir, representa en torno a un 20 o un 30% los viajes, y por lo cual es vital, se considera que es un reto el facilitar la reserva, el conseguir, además, conseguir un motor de reserva accesible, en el cual estáis trabajando ahora. Básicamente, más o menos, ¿no? Unas pinceladas. A nivel de transporte, comentó también, insistió José Antonio en la necesidad de la información veraz, como le dijo John, que también, y ambos coincidisteis en hablar de la confusión que existe entre el web accesible y usable. No es lo mismo una cosa que otra, puede ser accesible, pero puede no ser usable porque es muy complicada. El largo camino que comentaba José Antonio hacia la normalidad, eso es la accesibilidad. También se comentaba que muchos turistas, una casuística que ocurre con el turista respecto al transporte es que llegan a unos entornos que son desconocidos para ellos, por lo cual la información y la señalización es vital. Hablaba también de la necesidad de la problemática de los idiomas, de incorporar toda la señalización en diferentes idiomas. Hablaba también de cómo están incorporando las tecnologías en los diferentes transportes, sistemas de posicionamiento globales, el móvil, que consideran es vital tanto a nivel de pago de metro, hoteles, sistemas, está utilizando diferentes sistemas operativos, Android, iOS, Windows, la realidad aumentada, la planificación de viajes, la información en tiempo real, el tema de los sistemas mecanizados de plazas reservadas para personas con discapacidad, los navegadores, la información sobre situaciones de alerta, consideran muy importante a nivel, por ejemplo, de ascensores, personas que se puedan quedar atrapadas, facilitar esa información en tiempo real. La comprensión de los sistemas tarifarios, y eso está conectado también con el tema de la lectura fácil y que es útil para todos por la complejidad que representan, el tema de los billetes de contacto, el activar ayudas técnicas según perfiles de usuarios, el tema de los taxis, que la necesidad de que todos los taxis sean accesibles, y yo creo que todos los que estamos aquí lo defendemos, esa propuesta de que ahí sí que además, si hay una renovación de flota, es uno de los temas que se pudiera pedir, ¿no? Nuevas tecnologías no deben anular a otras ni generar desconfianza, y para eso puso el ejemplo de las soluciones de encaminamiento que pueden convivir con señalizaciones de podotáctil con soluciones tecnológicas, perdona. Ha guiado. Exactamente. Perdón. Y hablaste también, comentaste algo que me parece muy interesante, que es que la accesibilidad contempla el detalle y la meticulosidad. Y hablaba de que a veces no son grandes soluciones, sino que un pequeño escalón que te encuentras o borde rompe todo y a lo mejor tiene una solución fácil, ¿no? Elena desde Predic comentaba el tema de la necesidad de organizar viajes para grupos grandes de personas con discapacidad, la complejidad que a veces puede llegar a suponer, el tema de la desinformación, que es vital porque una persona con discapacidad, si previamente sabe a lo que se enfrenta, puede utilizar los recursos de una manera óptima. Muchas personas no viajan de forma independiente por miedo a lo que se van a encontrar y se fían más de lo que les dicen otras personas que han viajado que lo que les aconsejan a lo mejor en la agencia de viajes, hoteles, porque no se fían, porque no saben lo que se van a encontrar, aunque se lo digan. Ahí insisten otra vez en el tema de la necesidad de contrastar la información y que sea veraz. El tema de la lectura fácil, por ejemplo, ella comentaba que en la aplicación que tenéis en el buscador, precisamente toda aquella parte que se ha hecho con lectura fácil es la que más se está utilizando, lo cual refleja que no solamente una determinada discapacidad, sino todo el mundo quiere lo sencillo. Y además yo aquí quiero añadir algo. Yo estoy percibiendo
que a lo largo de estos 2 últimos años cada vez vamos más hacia la simplicidad, a la simplificación en todos los niveles. Todos pedimos hablar más claro, hablar más concreto, y eso tiene que ver también con el tema de simplificar los mensajes, ¿no? Ellos realizan una auditoría de establecimientos y ya llevan 2.500 establecimientos en España ya verificados. Además, por técnicos especialistas, insiste en que tienen que ser especialistas en la diversidad de discapacidades. Insiste también en el tema de la formación a los especialistas turísticos, que ello implica una sensibilización. Añade también que cuentan con la aplicación, que es la Tour for All, que la puedes directamente utilizar yendo en tu viaje, a lo largo del viaje, lo cual te permite improvisar durante el viaje. Tiene un sistema de geolocalización y además permite buscar establecimientos a tu medida. Y bueno, y que vuestra web está adaptada a todas las personas con discapacidad. Insistes muchísimo en la necesidad de que las herramientas TIC deben ser accesibles y que los contenidos tienen que ser comprensibles, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Daura insiste en la accesibilidad para todo tipo de personas. Ella comentaba el caso de un niño que está en un museo, tiene todo el derecho a también poder disfrutar del cuadro que está viendo. Su plataforma contiene audioguías, vídeos, textos y está presente en la fase de previaje, viaje y posviaje. Utilizan diferentes herramientas tecnológicas como QR, NFC, realidad aumentada, plataformas de pago, sistemas de geolocalización. Insiste, y como novedad, en que su plataforma lo que facilita es que los expertos en el turismo, es decir, que pueden ser un usuario que acaba de venir, ponía el ejemplo de un biólogo que puede hablar de una ruta de senderismo y facilitar conocimientos, o cualquiera, es decir, los diferentes usuarios son los que van a ir alimentando a esa plataforma. Y a esto, desde aquí, supone una oportunidad, y yo animo a todas las personas con diferentes capacidades que incorporen ahí sus experiencias, porque aquí se ha hablado de que el boca a boca funciona mucho. Entonces estas plataformas son útiles también para que ese boca a boca se transmita de qué información veraz existe, ¿no? Insiste también en la necesidad de que esa información sea contrastada. De nada sirve llegar a una ruta estupenda, pero que luego allí no puedas realmente manejarte, ¿no? Y bueno, y hemos hablado también a nivel global qué es lo que aportan las TIC. Las TIC, insistía John que las TIC sobre todo son vitales para el tema de la información y el flujo de la información entre los diferentes eslabones de la cadena de turismo. José Antonio insistía en que las TIC sobre todo facilitan la autonomía de las personas. La rapidez, Elena insistía en que las TIC, lo que considera muy importante en ellas es la rapidez, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse y estar en constante cambio, lo cual abre una gran oportunidad para la accesibilidad. Insistía en la posibilidad de especialización y generalización al mismo tiempo, o sea que ese es el atractivo que permiten las TIC. Y Daura insistía en que las TIC son integradoras y requieren que realmente se piense en las personas, ¿no? Facilitan, insistía también en la autonomía y además que abre a muchas personas un mundo a nuevos mundos, ¿no? Que hasta entonces estaban vedados para ellos. Entonces, bueno, pues más o menos este es el resumen. Y quiero, antes de finalizar esta mesa redonda, dar las gracias, en primer lugar, a vosotros, a los participantes. Antes comentaba José Antonio que no entendía por qué tan pocas personas que formamos CENTAC podemos hacer lo que hacemos. Lo podemos hacer por vosotros. Es decir, realmente CENTAC, si no contara con todas las personas que estáis colaborando, sería imposible que pudiéramos hacer estas actividades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias también porque además os habéis cada uno hablado de vuestros diferentes eslabones y es lo que realmente pretendíamos aquí, y creemos que aquellas personas que nos hayan estado viendo o nos vean posteriormente a través de nuestro canal YouTube puedan aprender, y ojalá que el sector turístico y los usuarios cada vez podamos hablar de que realmente tenemos un turismo para todos, ¿no? Quiero dar también de nuevo las gracias a todos los internautas, a las personas que nos han estado viendo.
también a nuestros patronos y por supuesto también a las personas, a los intérpretes en lengua de signo, a las personas de subtitulado y a mis compañeros de CENTAC que están aquí permitiendo que esto realmente se pueda transmitir a través de streaming, ¿no? Y bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y que creemos que realmente esto es un área muy apasionante y ojalá que poco a poco sea cada vez más accesible. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros.